se hayan opuesto a un reglamento y a un plan de estudios que iba a socavar ese nivel, esa excelencia académica que el Instituto Politécnico ha mantenido durante varias décadas. Y lo más importante, sin que nadie les dijera a los jóvenes, es decir, sin la participación de ningún partido político, de ningún líder farsante, simulador, de ningún parásito del sistema, ellos se organizaron, ellos decidieron entrar y ejercer la desobediencia civil, porque el paro nacional que hicieron los compañeros del Politécnico para que fueran escuchados por Falsorio Chong allá en Rebusnación fue un acto de desobediencia civil. El paro es un acto de desobediencia civil. Pues bueno, eso es lo que debemos de entender, eso es lo más rescatable de los compañeros estudiantes del Politécnico, que ellos solos, sin liderazgo, sin partidos, se organizaron, se informaron, exigieron sus derechos, llevaron a cabo la desobediencia civil, en este caso el paro nacional, en todas las escuelas y centros de educación superior del Instituto Politécnico Nacional, y lograron, en primera, que fueran escuchados, en segunda, que se les aceptara un pliego petitorio, y en tercera, aunque todavía ahorita ya están sesionando los compañeros de sus diferentes escuelas superiores y vocacionales las respuestas que les dio el Estado fallido a través de este Falsorio Chong, pues lo importante es que ya ellos lograron, en primera, que corrieran a Porrosochil Bustamante, ya que la mandaran al carajo y que renunciaran. Y en segunda, y lo más importante, que se eche para atrás ese nuevo reglamento y ese nuevo plan de estudios, el cual a mí, yo lo platico, experiencia personal. Yo cuando cursé la carrera en la UPIBI, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, yo tuve que cursar 10 semestres, es decir, la carrera la hacíamos en 5 años. Hace 4 años fui a ver a los alumnos, a los profesores de la UPIBI, porque yo necesitaba que realizaran ellos un proyecto, y me encuentro con la sorpresa de que ya la carrera la habían reducido a 4 años. Obviamente eso demerita y eso reduce el nivel educativo, porque debemos de entender todos, que cursar una carrera universitaria es como si te dieran a ti un diccionario, es decir, el plan de estudios con las diferentes materias que van dentro de la currícula de la carrera, es como si te dieran un diccionario en el cual tú ves de la A a la Z. Obviamente no profundizas en la escuela porque, vamos, la ciencia es tan vasta, es tan amplia que, vamos, ver a profundidad todos los temas que se ven en una carrera sería imposible. Pero al menos en esos 5 años te dan precisamente todo el vocabulario para que tú, cuando ya te enfrentas ahora sí que al trabajo, te enfrentas a la realidad, pues tú ya sabes dónde buscar porque lo viste en la carrera. Y en cambio, cuando te reducen el nivel educativo, pues te reducen el vocabulario de ese diccionario y te hacen menos competitivo e incluso te hacen inepto e incapaz para desempeñar algún trabajo, alguna actividad que tengas que llevar a cabo, pero que resulta que tú en la currícula de la carrera no viste ese tema. Entonces, por eso es la importancia de que el nivel educativo del Politécnico no se deteriore, porque les digo, afortunadamente, últimamente, los estudiantes de robótica, los estudiantes de ciencias biológicas, simplemente el Centro de Investigaciones, el CINVESTAB, han hecho, vamos, proyectos a nivel mundial, es decir, incluso han hasta patentado inventos. Entonces, si se les reduce el nivel educativo, obviamente no van a tener oportunidad de hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, por eso, aquí lo rescatable de lo que hicieron estos jóvenes, realmente uno muchas veces se desespera, uno muchas veces ante la falta de realmente un movimiento genuino, un movimiento legítimo,
un movimiento de gente pensante, que no se vende, que no se copta, que no busca un hueso, que no simula estar en contra del sistema. Muchas veces nos desesperamos y queremos que esos jóvenes de 20, 24 años sean unos grandes oradores o que tengan toda la problemática nacional muy presente. Pero recordemos, porque yo en mi época de estudiambre así era, o sea, yo recuerdo muy bien cuando yo estaba estudiando, pues yo no sabía nada de política. ¿Por qué? Porque pues yo me estaba dedicando a lo que es mis estudios, o sea, yo tenía que pasar las materias, tenía que presentar los proyectos de investigación que nos encargaban en cada fin de semestre, y obviamente tú, pues, estás ajeno, eres apolítico. Una cosa aquí muy importante, obviamente tú no sabes muchas cosas, pero la gran ventaja de esa formación politécnica, de esa formación analítica científica que se nos da, es que nosotros tenemos la capacidad de analizar cualquier problema, buscarle la solución, utilizando el método científico. Y aunque en ciencias sociales no existe un método científico, pero sí existe el sentido común, la lógica elemental. Entonces, cuando nosotros nos plantean un problema como ingenieros, pues lo resolvemos, tenemos esa capacidad de resolverlo. Bueno, pues fue lo que hicieron estos jóvenes, ahí en la ESIA Zacatenco, que fue donde inició el descontento, que fue donde ellos se percataron precisamente que la currícula estaba, les habían quitado algunas materias que eran fundamentales para su formación en la carrera de ingeniería civil. Entonces, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a algún problema, tenemos esa capacidad de analizar, de dilucidar, de usar todas las herramientas que tenemos para encontrarle una solución. Estos jóvenes, insisto, quiero reiterarlo porque es ahí donde viene la importancia de que la gente tenga preparación, de que la gente tenga educación y sobre todo, que qué bueno que todos tuviéramos una formación científica como la que se nos da en el Politécnico. La importancia es que ellos, cuando se percatan de esto, empiezan a organizarse. Ellos no sabían nada de desobediencia civil, ellos no sabían nada de vamos a paro, lo demás, pero ante un Estado fallido, obviamente ellos no eran tan ingenuos como para creerle al falsorio Chong, pero tenían que llevar a cabo, ahora sí que las acciones dentro de la constitucionalidad y legalidad, y lo que hicieron fue ejercer la desobediencia civil. Entraron en paro todas las escuelas con una capacidad organizativa que a mí me sorprende, porque yo tengo hijos ahí estudiando ahorita en el Politécnico y me cuentan que el día jueves se dan cuenta en la ESIA Zacatenco, pues ya para el viernes ya todas las escuelas del Politécnico sabían la problemática y todas las escuelas del Politécnico empezaron a investigar precisamente si efectivamente era cierto lo que le estaban diciendo, de que les habían reducido la carrera, bueno, la currícula en algunas materias, y el nuevo reglamento iba incluso en contra de sus garantías individuales, porque en ese nuevo reglamento estaban criminalizando prácticamente la disidencia, la protesta, es decir, el alumno o el profesor ante una injusticia no podía declararlo, o si lo hacía, era sujeto a que las autoridades, esos parásitos que están ahí, que nada más están al servicio del sistema, pues les levantaron un acta administrativa, en el caso a los docentes, y a los alumnos los llamaran ya sea para reconvenirlos o expulsarlos. Entonces se dieron cuenta de eso y inmediatamente se organizaron, dijeron vámonos a paro, hicieron su pliego petitorio, fueron a revocación, marcharon. También algo muy importante, y aquí debe de quedarnos bien claro: el sistema, el Estado fallido es corrupto, es impune, es fascista, está lleno de psicópatas, de parásitos, hijos de puta que nada más buscan intereses. Serán todo lo que ustedes quieran, pero no son pendejos. ¿Por qué? Porque cuando se movilizaron los jóvenes estudiantes, sabían que no se enfrentaban a una horda de aborregos y acarreados de algún partido político o de algún líder
de izquierda, no, se estaban enfrentando a unos ciudadanos informados, conscientes y sobre todo muy capacitados. Entonces el sistema no podía ser como lo ha hecho con los demás, porque precisamente se enfrentaba a lo mejor que tenemos, a nuestra juventud informada, a nuestra juventud estudiada. Entonces por eso, no es porque haya habido acuerdos en lo oscurito, ni mucho menos. Les digo, el sistema es un hijo de puta, pero no es pendejo. Entonces, obviamente le dijeron a Falsorio Chong, ¿sabes qué? Recibe a esos jóvenes porque con ellos no podemos pactar, no podemos comprarlos, no podemos ofrecerles un hueso o no podemos ofrecerles un partido político para que pues hagan lo que nosotros queramos que hagamos, ¿no? Dijeron, tienes que ir, ahora sí que atenderlos. Y los jóvenes, de una manera astuta, porque se había planteado que iba a entrar una comisión allá con Falsorio Chong en Rebusnación, pero no, ya estando ahí, los jóvenes exigieron que el secretario de Rebusnación saliera y lo obligaron a leer el pliego petitorio que llevaban. Bueno, pues se da esto, obviamente en las redes, honestamente las personas que a todo le buscan un pinche pretexto, o sea, es gente que no propone nada, pero para todo le busca un pretexto, pues empezaron a decir, ¿no?, que ya el movimiento estudiantil se había vendido, o qué casualidad, que Rebusnación sale a recibirlos, etcétera, etcétera. Pero no analizaron eso que acabamos de mencionar. Se enfrenta el sistema a lo mejor que tenemos, a los estudiantes preparados académicamente con un nivel superior a la media nacional y que incluso han ganado premios internacionales en robótica, en comunicaciones, en ciencias biológicas, en ciencias de la salud, etcétera. Vamos, el Politécnico es un semillero de científicos y de ingenieros muy capacitados. Bueno, eso es a lo que se enfrentaba el sistema y por eso fue que reaccionó el sistema así. Insistimos, el sistema es todo lo que ustedes quieran, pero lo que menos tiene es que sea pendejo. Entonces, por eso tuvieron que hacerlo. Ahora, los jóvenes, me comentan mis hijos, siguen sesionando, siguen analizando y van a ellos a decidir si aceptan la respuesta que le dio el sistema o proponen ellos alguna otra acción o alguna otra exigencia. Pero al menos para mí, y eso lo digo a título personal, como ingeniero, como politécnico, como ciudadano mexicano, para mí los jóvenes ya ganaron, ya le ganaron al sistema y ya demostraron que con la desobediencia civil se puede derrocar cualquier sistema por muy fascista e hijo de puta que sea, y sin necesidad de tirar un solo balazo, sin necesidad de la violencia, simplemente ejerciendo la desobediencia civil, exigiendo los derechos, teniendo mucha dignidad, mucha firmeza y mucha convicción en lo que queremos. Bueno, pues eso precisamente es lo que los jóvenes lograron y yo estoy más que agradecido realmente con ellos porque yo ya había perdido la mera verdad, la fe en este pueblo agachón, sumiso y pendejo, que el dominio mediático, que los partidos políticos y que toda esa bola de parásitos que están ahí, de arribistas y de oportunistas, lucradores sociales, pues ya le habían dado en la torre a toda esperanza de cambio, pero gracias a los jóvenes, gracias a los alumnos del Politécnico, me dieron ya otra vez la esperanza de que solo lo que necesitamos es precisamente tener un pueblo un poquito más educado, un poquito más empático y con un poco de dignidad, que ya no venda su voto por una despensa y que, como sabemos que la farsa electoral sirve para nada más legitimar la dictadura disfrazada de democracia que tenemos, pues ya le sugerimos a la gente que tenga un poco de dignidad y que por lo menos pida 2 despensas en la siguiente elección, que ya no se conforme con una, o que le saque 10 copias de elector a su credencial, y como son 10 parásitos los que te van a poner ahí según a elegir para que tú votes, pues pidas tu despensa por cada parásito que vaya a pedirte el voto, y ya al final de cuentas pues sabes que
votes o no votes, ellos ponen al que se le da su chingada gana. Entonces, eso es muy importante, que la gente entienda eso. Nosotros por eso, en el Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil, estamos promoviendo precisamente eso, porque sabemos que ante un Estado fallido, la desobediencia civil y la autodefensa ciudadana es lo único que nos podrá llevar a la liberación nacional. Pero necesitamos que cada ciudadano participe. Si todos los mexicanos empezamos a ejercer esas acciones de desobediencia civil, como por ejemplo apagar Narcotelevisa, dejar de consumir la basura transgénica que nos venden, Coca, Bimbo, Sabritas, toda esa porquería, etcétera. Bueno, si nosotros empezamos a ejercer esas acciones, a nivel individual nos beneficiamos, a nivel personal primero nosotros. Y si lo hacemos a nivel masivo, pues obviamente beneficiamos al país, porque empezamos a debilitar a este sistema, en lo económico y financiero, que es donde podemos nosotros lograr hacer algo. Entonces, invitamos a todo el pueblo de México a que aprendan del gran movimiento estudiantil, del Politécnico, entiendan que necesitamos tener más capacitación, más cultura, más educación y sobre todo dignidad. Y les digo, para todos aquellos que ya estaban desesperanzados, que ya sabían que partidos políticos, líderes políticos son una porquería y son parte del sistema, bueno, pues ya los jóvenes del Politécnico nos han demostrado que a través de la desobediencia civil se puede lograr echar para atrás a este gobierno tirano, a este gobierno fascista, a este gobierno corrupto, a este gobierno impune, hijo de puta, que nos desgobierna. Bueno, pues ese es el mensaje realmente que quería darles, y pues vamos todos a ejercer la desobediencia civil pacífica y vamos todos a ser burros blancos.